¿Qué nos dice la Biblia y el don profético sobre la música? ¿Cómo utilizó la música el Señor Jesús? ¿Qué es adorar en espíritu y verdad? ¿Cómo será la música antes de que Cristo venga? Ven y acompáñanos en este espectacular seminario sobre música y adoración titulado La música y el conflicto cósmico. Me lleno de gozo, de alegría nuevamente podernos encontrar para estudiar la palabra, para sacar tiempo en meditar en lo que el Señor tiene para ti, escarbar y encontrar los tesoros que Él tiene aguardado. Bienvenidos una vez más a la serie de seminarios sobre música y adoración titulada La música y el conflicto cósmico. Recuerda que si has llegado hasta aquí es porque vamos en el cuarto tema y te invito para que escuches la introducción, el primer tema, el segundo y el tercero, ya que tenemos una línea temática importantísima para estudiar. Y quiero recordar nuestro texto para estos seminarios que está en Apocalipsis 14:13. El mensaje de los tres ángeles para el tiempo del fin, que dice: decía a gran voz, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Cuando el texto inicia diciendo, decía a gran voz, es porque en el contexto de Juan y el contexto de los primeros siglos, esa parte significa urgencia y es la lucha entre Cristo y Satanás por adoración. Y como la música hace parte de la adoración, por eso estamos tratando este tema. Si no, de otra manera, no lo estudiaríamos. Pero como es parte fundamental del presente y del tiempo del fin, es importante hacerlo. Oremos. Padre bueno, gracias te damos por el privilegio que nos das de escuchar tu palabra, de poder aplicarla y servirte. Ayúdanos a recibir el mensaje del tercer ángel y ser verdaderos adoradores para tu honra y tu gloria. En Jesús, amén. En el transcurrir de este proceso de más de 15 años de estudios sobre música y adoración, he recopilado algunos seminarios, he hecho varios seminarios y también he conocido títulos interesantes y quiero darles a conocer algunos de ellos. Temas tales como la adoración, un estilo de vida, hacia una adoración significativa, música cristiana contemporánea, relación entre la teología y la música, principios bíblicos de adoración, himnología adventista. Por aquí tenemos más técnicas para dirigir momentos de alabanza, el Señor Jesús y la música, cómo crear y complementar un ministerio musical, suceso en Indiana, ofrendas musicales, el ministerio musical y su transversalización en el departamento de la iglesia, es decir, cómo el ministerio de música puede participar y qué actividades hacer en todos los departamentos. El cristiano, la cultura y la música, el cristiano y la música secular, una gran variedad de temas que nosotros podríamos allí predicar o complementar. La música y sus efectos, la música, la ciencia y su influencia en el ser humano, la música como una herramienta evangelística. Así que esta serie de seminarios solamente va a incluir algunos de estos, pero posteriormente esperamos compartir más de esta información para que podamos crecer en el conocimiento que el Señor quiere para con nosotros. Pero de todos estos más de 30 temas que están allí plasmados, quiero compartirles el día de hoy el tema que más me gusta, que más me agrada, que más me apasiona predicarlo, porque sobre todo estaremos hablando de alguien muy especial. Escribe ahí en los comentarios de todos estos temas, ¿cuál crees que podríamos estar hablando? Un tema que me encanta, titulado El Señor Jesús y la música, donde vamos a estudiar a ese Dios antes de venir a la tierra, durante su venida a la tierra, en su infancia, en su juventud, en su adultez, en su ministerio, en la crucifixión, cuando ascendió al cielo y muy pronto cuando venga por segunda vez, cómo utilizó la música para nosotros aprender hoy a cómo utilizar estos principios y consejos. ¿Y por qué vamos a estudiar al Señor Jesús? Aunque ya sabemos la fuente de importancia, lo resaltamos en las Escrituras. Juan 14, 6 y 7 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por medio de mí. Si me conocen a mí, conocerán también a mi Padre. Qué lindo. Jesús nos dice: conózcanme a mí para que conozcan al Padre, porque conociendo a Jesús conoceremos al mismo Dios.
al único Dios verdadero. Así que por eso debemos estudiar para conocerlo. Pero también 1 de Pedro 2:21 dice algo interesante. De hecho, para esto fueron llamados, porque el propio Cristo sufrió por ustedes y así les puso por ejemplo para que sigan fielmente sus pasos. Cristo no fue un Dios que se quedó lejano mientras nuestros propios pecados nos asesinaban, sino por el contrario, Jesús se ofreció a venir a morir por cada uno de nosotros. Vino a este mundo, sufrió las consecuencias, el deterioro físico, las situaciones sociales, políticas, las dificultades, las problemáticas, la pobreza y muchas otras cosas más. ¿Para qué? Para que cuando oremos a Él, le roguemos, le pidamos, el Señor Jesús diga: yo también sufrí eso, yo también pasé por esa dificultad, yo también tuve esa tentación, pero con oración y conexión con mi Padre Celestial pude salir adelante. Qué lindo, ¿verdad? Podemos orar a Jesús, pedirle a ese Dios que nos ayude y Él nos entiende 100% porque vivió entre nosotros. Así que Él también nos dio su ejemplo para nosotros peregrinar en este mundo. Así que tenemos que verlo a Él, todo lo que hace para poderlo seguir. Y Jesús es tan impresionante que nos dejó ejemplo en oración, en servicio, en comunión con el propio Padre Celestial, pero también nos dejó un gran ejemplo cómo utilizar la música. Así que el primer punto que estaremos analizando es el Señor Jesús antes de la creación del planeta o durante la creación del planeta. Y aunque ya hemos visto este versículo, lo hacemos en el contexto de Jesús como creador. Job 38, 4 y 7 dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban los hijos de Dios. Pregunta ahí el Señor Jesús a Job: ¿dónde estabas tú? Y alababan todas las estrellas del alba, es decir, en la fundación del mundo, el Señor Jesús decidió, como creador de este planeta, utilizar la música. Hubiese podido utilizar otra técnica, hablar, como cuando habló en los 10 mandamientos en el monte Sinaí, u otras cosas, pero decidió poner música a la inauguración del planeta Tierra. Y el planeta Tierra, ¿por qué es importante? Podemos notar en el deseo de toda la gente, es página 11. Al principio Dios se revela en todas las obras de la creación. Fue Cristo quien extendió los cielos y echó los cimientos de la tierra. Fue su mano la que colgó los mundos en el espacio y modeló las flores del campo. Él asienta las montañas con su fortaleza. Suyo es el mar, pues que Él lo hizo. Fue Él quien llenó la tierra de hermosura y el aire ¿con qué? Con cánticos. Cuando hizo el planeta Tierra, puso todos los elementos, le hizo el aro a Saturno, hizo los mundos, pero también en el aire lo llenó de cantos. Y sobre todas las cosas de la tierra, del aire y del cielo, escribió el mensaje del amor del Padre. Qué lindo el Señor Jesús, que en la inauguración de este planeta, en su creación, utilizó la música para embellecer este lindo planeta. Pero yo siempre he tenido una pregunta, y es: cuando nuestros primeros padres pecaron, Adán y Eva, ¿no era más fácil destruirlos a ellos y crear otros 100 o 1000 planetas Tierra nuevos que sí le adoraran verdaderamente y que hayan aprendido la lección de lo que fallaron Adán y Eva? Humanamente eso sería lo más práctico, o a veces lo que hacemos. Pero el amor del Padre, el amor de Jesús con sus criaturas, con sus hijos, no podría ser así. Él prefirió sufrir las consecuencias. Dios prefirió enviar a su Hijo y Jesús prefirió venir acá por amor a nosotros. Ese amor debe impulsarnos a adorarle de una forma correcta. En la creación, Jesús utilizó la música como elemento también importante para su obra editora en este planeta. Pero también en la tierra tenía un propósito bien interesante. Comentario bíblico adventista menciona: Dios creó al hombre para la gloria divina, para que después de pasar por la prueba y la aflicción, la familia humana pudiese llegar a ser una con la familia celestial. El propósito de Dios era repoblar el cielo con la familia humana. Lastimosamente, una tercera parte de ángeles, el 33% del cielo fue echado porque no quisieron voluntariamente aceptar allí y violaron las leyes del cielo. Pero Dios quiere darnos una nueva vida, que estemos en la patria celestial, también allí ocupando un espacio importante. Pero Cristo creó este planeta, nuestros primeros padres pecaron y hubo la necesidad que ese Redentor viniera a este mundo. ¿Cómo fue su nacimiento?
¿Qué tuvo que ver su nacimiento con la música? Pues Lucas 2, 13 al 14 dice: en ocasión de su nacimiento, los ángeles cantaron gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Cuando una dama actualmente está embarazada, antes de su nacimiento le hacen un baby shower, el cual hacen una fiesta, traen materiales para el niño, hacen allí comida y otras actividades. Iban a ser el Hijo de Dios, el Redentor de este mundo. ¿Cómo lo iban a celebrar? ¿Qué actividad iban a hacer? ¿Qué elementos iban a poner? Pues efectivamente la música para alabar a ese Cristo que iban a hacer fue un elemento principal. Y por eso el comentario bíblico adventista dice: una innumerable hueste de ángeles se había reunido sobre las colinas de Belén, esperando el anuncio angélico del nacimiento del Salvador. ¿Recuerdan la historia de los Reyes Magos o de los sabios que venían del oriente? Ellos veían una estrella, pero literalmente no era una estrella. Era un coro celestial que venía del cielo y estaba acercándose a la tierra. ¿Pero por qué iluminaba? Porque ellos venían de la presencia de Dios. ¿Recuerdan la historia de Moisés cuando baja y su rostro iluminaba por estar en la presencia del Señor? Y eso que Moisés era un ser humano pecador inferior que los ángeles. Ahora los ángeles, que nunca han pecado y que están constantemente en la presencia de Dios, ¿se imaginan cómo iluminan? Así que los Reyes Magos pensaban que era una estrella, pero no era una estrella. Era un coro de ángeles que venía. Y sigue diciendo allí, deseado de toda la gente, es página 31. Luego el gozo y la alegría no pudieron ya mantenerse ocultos. Toda la llanura quedó iluminada por el resplandor de la hueste divina. La tierra enmudeció y el cielo se inclinó para escuchar el canto. Qué bello, qué impresionante. Ellos no se aguantaban más, iban ahora a cantar en ese nacimiento de ese Salvador que venía. Y allí entonces es cuando los ángeles cantan lo que dice allí en Lucas: gloria a Dios en las alturas y buena paz para con los hombres. El Redentor vino a este mundo y lo recibió una serenata en su nacimiento. Quería próxima madre que está, si hay algún padre que su esposa está embarazada, alguna madre que está pronto a tener bebé, canta, haz un baby shower, pero alaba al Señor, agradece a Él. Y cuando nazca, haz un culto de agradecimiento, canta, alaba al Señor por esa nueva vida. Vida para que sea de salvación para otras personas. Vida de ese niño o niña para que comunique el mensaje de salvación. Y sobre todo, para que vea nuevamente ver a Jesús venir en las alturas. Pero ese niño Jesús nació de forma humilde, allí con dificultades, para enseñarnos a nosotros por amor. Pero creció un poco y ya ahora lo encontramos en la época de su niñez. Dice la voz, su educación y su uso correcto. Página 457. Cuando Cristo era niño, era tentado a pecar, pero nunca cedió a la tentación. Mientras crecía era tentado, pero los cantos que su madre le había enseñado venían a su mente y él elevaba su voz en alabanza. Quiero confesarles que este es el segundo texto preferido de este servidor del espíritu de profecía. Qué lindo saber, y hay mucho material aquí lindo para sacar. Primero dice, cuando Cristo era niño, era tentado a pecar. Wow, es decir, no solamente los jóvenes y los adultos son pecados, tienen tentaciones, sino también los niños. ¿Y por qué los niños? Primero, porque son el futuro de nuestra iglesia y el presente, y el enemigo los ataca, quiere hacerlos caer, quiere hacerlos que los coja un carro, quiere motivarlos al mal, quiere que se traguen algo y se asfixien, quiere matarlos. Pero gloria a Dios porque el Señor protege los hijos, los niños. Pero también los niños tienen una tendencia heredada de los padres, abuelos y familiares de sus ancestros. Me explico. Así como tu hija tiene tal vez el color de ojos del papá, el pelo de la mamá, se parece la nariz a la del abuelo, genéticamente, físicamente se parece a los padres y abuelos, de la misma manera, las tendencias pecaminosas también ocurren en algo similar. Por eso Deuteronomio dice que la maldad de los padres caerá sobre la tercera y cuarta generación. No que pequen a raíz o que adquieran el pecado, no, pero sí las tendencias. Me explico.
Tal vez un abuelo tomador de cerveza, un padre tomador de cerveza. Y ese niño, si crece y no se aleja de ese defecto, puede que también su tendencia le jale, la herencia llame y pueda también ser un tomador de cerveza. Por eso la pregunta que quiero hacerte, querido padre, madre y abuelo o abuela que crías a tus nietos, ¿conoces las tentaciones de tu hijo o nieto? Por eso a veces se dice, uy, ese niño o niña, ese carácter tan fuerte. Y responde, no es que así es el papá, así es la mamá. Espero no sea el caso tuyo, es un ejemplo. Pero lo que quiero mencionar es que como padres deben identificar las tentaciones de tu hijo, las herencias de tus familiares, analizar, orar por esas tendencias pecaminosas y atacarlas con oración y trabajo para que puedan vencerlas en el nombre de Cristo Jesús. El Señor Jesús era tentado a pecar, era un niño, pero continúa diciendo el texto, pero nunca se dio a la tentación. Sigue diciendo, mientras crecía era tentado, es decir, 2 veces la palabra tentación ahí en esta porción. Pero ¿cómo no era tentado? ¿Por qué no? Era tentado, pero ¿cómo no pecaba? Y sigue diciendo, pero los cantos que su madre le había enseñado. Wow. El Señor Jesús tenía la Torá para estudiar y vencer la tentación, la meditación para vencer la tentación, el servicio a otros para vencer la tentación, la contemplación. Pero una forma exquisita del Señor Jesús vencer la tentación era con la música. Era una oportunidad lindísima para él vencer la tentación y lo es también para nosotros hoy en la actualidad. Podemos vencer la tentación con la música. Cuando te sientas en dificultad, cuando te sientas en problema, cuando te sientas triste, cuando te sientas que nada sirve, puedes elevar un canto. Cuando te sientas en problemas, puedes cantar a Jesús entrega todo. Cuando estás desanimado, puedes cantar todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y muchos otros cantos. Y yo tengo algo muy interesante que mencionar y es el caso de David. Para mí, cuando David está en el aposento alto y ve a Betsabé, el problema no fue ver a aquella dama desnuda por unos segundos, porque tal vez él no lo buscaba. Algo similar cuando vamos para la playa, parqueamos el carro y pasan al frente chicas semidesnudas, el semáforo está en rojo, es casi involuntario ver esas damas ahí. El problema de David es que David se quedó contemplando. Tal vez se la encontró, pero se quedó contemplando, anhelando, meditando. Después quiso hacer un acto, lo realizó. Ya sabemos la tragedia que pasó allí, que prácticamente para mí violó a aquella dama, cometió sicariato mandando a matar a su esposo, la robó como esposa, también engañó al pueblo y eso es un desastre, David. Pero cuántos problemas se hubiese podido ahorrar si tan solo David en su aposento estuviera allí, hubiese mirado a Betsabé y él hubiese en ese momento cerrado sus ojos y hubiera cantado. Fijo mis ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Y hubiese no solo cantado, sino aplicado la técnica de José y hubiese arrancado a correr. Hubiese sido para mí otra la historia. Pero lastimosamente David se quedó allí contemplando. Es importante y es útil que cuando llegue la tentación tú eleves un canto al Señor y Él te ayudará. Profe, ¿será que eso sí funciona? Le sirvió al niño más tentado en todo el planeta Tierra. En más de 6,000 años de existencia, el niño más tentado a él le sirvió y también te puede servir a ti y me puede servir a mí. Pero lo interesante sigue diciendo que él no aprendió solo los cantos, dice, y los cantos que su madre le había enseñado. Wow. Qué importante la labor de una buena mamá, de un buen papá, que instruye a su niño a aprender un instrumento musical, que instruye a su niño o niña que pueda cantar. Yo te invito, querido padre, si no lo has hecho, para que puedas tomar clases de canto o de instrumentos, para que involucres en la iglesia con la música a tu hijo o hija, para que puedan profundizar.
Y tal vez si ya toman clases de música y están un poco desanimados por alguna razón, yo te pido y te invito que sigas como María fiel. Había muchas cosas que María no entendía. Era escogida, tenía en sus brazos a un niño que tenía que criar, pero a la misma vez era el redentor del universo y era el dueño de inclusive la vida de ella, pero ella le dio la vida. Era extrañísimo. Y eso lo vamos a estudiar, la encarnación de Cristo por la eternidad, junto con el surgir del pecado en el cielo. Y dice un escritor que en este mundo nació allí, en ese pesebre, algo más grande que todo el planeta Tierra. ¡Wow! Pero su madre le había instruido en el canto. Y queridas madres y padres que me escuchan, sigan adelante con las clases. No se desanimen, oren por sus hijos para que ellos puedan ser instrumentistas y cantantes misioneros para gloria de Dios, evangelistas musicales que puedan llevar personas a los pies de Cristo. Adelante, no te desanime. Y finalmente decía, venía a su mente los cantos y él elevaba su voz en alabanza y vencía la tentación. Sin embargo, en algunos sectores, o especialmente en algún sector que fui a predicar, mencionaban allí que los niños no eran tan importantes. Por ejemplo, quitó esa junta la clase de niños en las clases de escuela sabática y tenían los niños que estar de 9 a 12 ahí con sus padres. Promocionamos el coro de niños, pero la junta decía que no, que eso era desorden y irreverencia y no quiso hacer el coro de niños. Y decía yo, wow, ¿por qué ese comportamiento? ¿Será que es lo correcto o será que están equivocados? Pero cuando estudiamos la palabra de Dios nos da una gran respuesta de la importancia de los niños. Deseado de toda la gente es 542. Al entrar quedaron estupefactos ante la maravillosa cena. Vieron sanos a los enfermos, con vista a los ciegos, con oídos a los sordos y a los tullidos saltando de gozo. Los niños eran los primeros en regocijarse. Jesús había sanado sus enfermedades. Los había estrechado en sus brazos, había recibido sus besos de agradecido afecto y algunos de ellos se habían quedado dormido sobre su pecho. Mientras él enseñaba a la gente, ahora con alegres voces los niños pregonaban sus alabanzas, repetían los hosanas del día anterior y agitaban triunfantemente palmas, el fruto, no la de las manos sino el fruto, ante el Salvador. En el templo repercutían repetidas veces sus aclamaciones. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador. Hosana al hijo de David. Amén. Qué bonito. El Señor Jesús nos enseña de que debemos prestarle atención a los niños. Por eso Él dice allí en los evangelios, dejad venir a los niños a mí y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el Señor Jesús estaba tan ocupado, sin embargo, abrazaba a los niños, recibía sus besos y muchos de ellos, mientras Él predicaba el mensaje de salvación y para la eternidad, se quedaban dormidos en su pecho. ¡Wow! Qué escenas tan hermosas y tan bellas que nos enseñan la importancia de los niños en nuestra iglesia y en la vida eclesiástica. Por eso, querido hermano líder, prestemos más atención a utilizar los niños, porque ellos no solamente son el futuro. Si queremos que sean el futuro, deben ser el presente. Si yo quiero tener grandes aguacates en un año, los debo sembrar y aplicarle abono hoy, no después. Por eso te invito para que le den participación. A veces en las iglesias hay 5 sillas cada sábado para los anunciantes. ¿Involucras un niño allí? En recoger los diezmos y las ofrendas, ¿involucras un niño allí? En las participaciones, involucren a los niños. No, que es que están muy pequeños, pues denle una labor de acuerdo a su mentalidad y su desarrollo físico, pero que él se sienta partícipe en la iglesia. Porque muchos niños al verse no participantes, entonces ya después llegan en jean y tenis a la iglesia. Como no les dan participación o no nos tienen en cuenta, llegan no a las 9 sino a las 10. Después solamente el adolescente llega a las 11 y finalmente ya no vuelve a la iglesia. Pero cuando un joven tiene que cantar, tiene que participar, tiene que hacer algo durante la semana, lista su ropita, llega temprano y participa y permanecerá en la iglesia.
utilicemos más a los niños para que puedan servirle a el Señor. Pero el Señor Jesús creció y allí entonces podemos ver que en la juventud, mientras Jesús trabajaba en su niñez y juventud, su mente y cuerpo se desarrollaban. Mantenía comunión con el cielo mediante el canto. Y cuando sus compañeros se quejaban por el cansancio, eran alegrados por la dulce melodía que brotaba de sus labios. Sus alabanzas parecían ahuyentar a los malos ángeles y como incienso llenaban el lugar de fragancia. La mente de los que lo oían se alejaba del destierro que tenían aquí, que aquí sufrían para elevarse a la patria celestial. Qué bella interpretación, qué bello texto de este. Cuando Jesús estaba joven, en su juventud, mantenía comunión con el canto. Es importante no en la mañana solo estudiar la Biblia, el Espíritu profecía, la lección, sino también cantar. Canta en tu culto personal para mantener comunión con Dios. Y decía que mientras él cantaba, lo hacía en su trabajo y su corazón parecía ahuyentar a los malos ángeles. ¡Qué lindo! Es decir, lo que hacía Jesús en la carpintería es que cuando sufrían allí sus compañeros de trabajo, él elevaba su voz en alabanza y podía impactar el corazón y evangelizar el corazón de sus compañeros. Y cuando sus compañeros en la carpintería se quejaban por el cansancio, eran alegrados por la dulce melodía que brotaba de sus labios. Evangelismo musical. Ese servidor tuvo una academia de música hace unos años atrás, y cuando se me averiaba algo llamaba al constructor. Pero la dificultad era que los maestros de construcción en su gran mayoría cargan bafles con música secular, la ponen ahí mientras hacen los arreglos necesarios. Así que yo no podía aguantarme más eso porque estaba en mi casa, sabía que era música secular que deterioraba, así que una vez llamé a un joven para que me arreglara la luz eléctrica, así que inmediatamente él llegó y abrió la puerta para entrar. Yo le puse música. Recuerdo tanto que le puse Pilares de Nuestra Fe, ese lindo grupo de Chile. Así que este joven no dijo nada, ahí el bafle estaba escuchando, yo tampoco le dije nada, arregló por un tiempo la luz eléctrica, terminó, le pagué y se fue. Yo no dije nada, pero todo el tiempo estuvo la música sonando. Así que en la tarde, noche, me dice: profe César, qué música tan bonita la que usted puso mientras yo trabajaba. ¿Podía regalarme esa música para yo escucharla? Y yo dije: amén, el objetivo con que puse la música se estaba cumpliendo. Evangelismo musical. Si tú no cantas, puedes poner música en tu negocio de forma respetuosa, en tu lugar de trabajo. Y si tú cantas, puedes cantar mientras estás ahí en el carro, en la carpintería, en las actividades, para que tus compañeros también conozcan de Dios. Y otro pasaje que por tiempo no lo pongo, decía que antes de que fueran a reprender a Jesús por el canto, ellos ya estaban cantando y repitiendo lo que el Señor Jesús cantaba. Porque la música tiene el poder de albergarse en el cerebro y después la pensamos cuando ya está adentro. Qué lindo y qué bello. Por eso la invitación es que hagamos evangelismo musical, que podamos nosotros poder llevar a otros a los pies de Cristo. Por eso Romanos 12:21 nos dice: no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence con el bien el mal. Venzamos con la buena música que adora a Cristo Jesús el mal que hay en este mundo. Pero Cristo fue creciendo y ya no era un joven, ahora era un adulto. Y dice el libro de la Educación, página 166, hizo frente a la tentación con un canto, y a menudo cuando se decían palabras mordaces y ofensivas, cuando la atmósfera que lo rodeaba era sombría a causa de la melancolía, el disgusto, la desconfianza o el temor opresivo, se oía su canto de fe y santa alegría. Increíble. En el tiempo de Jesús habían todas estas dificultades y lo que él hacía era cantar para vencer esa tentación y esas dificultades que estaban. Hagamos un ejercicio interesante. Díganme los sinónimos de las palabras que están acá. Por ejemplo, cuando se decían palabras mordaces, podríamos decir groserías, palabras feas. Cuando se decían palabras ofensivas, atacaba verbalmente. También sigue mencionando melancolía, sinónimo de tristeza, de cansancio, disgusto, de estar bravo, de enojado,
desconfianza, temor opresivo, también podríamos decir desconfianza, ira, angustia, estrés. Hace 2000 años atrás, la gente con que Jesús andaba estaban con esas condiciones mentales, psicológicas, cognitivas y físicas. Y pregunto, hoy, 2000 años después, ¿el mundo está mejor o peor que en la época de Cristo? Por supuesto, está peor. Y datos interesantes, podemos notar que hay 350 millones de personas que sufren depresión en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. También hay 300 millones de personas que padecen ansiedad. También 8 de cada 10 personas en el mundo están estresadas. Increíble. Hoy, en comparación a la época de Cristo, está peor el planeta, más terrible por la comida, por los tiempos, por el estrés de la ciudad, por las deudas, por los compromisos. Pero también el suicidio ha caído en muchos lugares en el mundo, y 1 de cada 10 muertes en el mundo, ya sea por guerra, cáncer, accidentes, etc., es 1 de 100 es por suicidio. Es alarmante. Pero también los índices de suicidio son en estos países los más altos. En India, 206.278 suicidios al año. En China, 138.622 suicidios. Estados Unidos, más de 47.000. Japón, más de 20.000. Nigeria, más de 18.000. En Colombia, mi país de origen, 2.355 muertes por suicidio al año. Esos son datos alarmantes. Se quitan la vida, mueren en pecado, porque el Señor dice en los 10 mandamientos, no matarás. Así que mueren en este acto. ¿Y qué podríamos decir? Que según la Organización Mundial de la Salud, 800 millones de personas mueren al año. Muchísimas personas. Y como este servidor le encantan las matemáticas, podemos hacer una ecuación interesante. Podemos coger los segundos de un minuto, multiplicar eso por 60 minutos, multiplicar esa hora de segundos por 24 horas y ese día de segundos por 365 y nos da el total de los segundos que tiene un año. 31.536.000 segundos tiene el año. Y si cogemos esa cantidad de segundos y la dividimos por las 800.000 muertes que hay en el año por suicidio, nos da la alarmante cifra de 39 segundos donde una persona se suicida cada vez. ¡Wow! Cada 39 segundos, que no es nada, una persona se suicida. Esto es realmente alarmante y muy preocupante por el estado que está este mundo. Este servidor realmente tiene una experiencia un poco triste de este proceso de suicidio. Y usted podría decir, profe César, pero ¿por qué estamos hablando de suicidio si estamos hablando de música? Porque aún a los músicos les llega esta historia. Este servidor es director de coro Chofar Kids. Y en una ocasión se me acercó un padre de familia a decirme, mi hijo lo encontré con una cuchilla en el baño, llorando, y le dije, ¿qué tienes atrás? No quería mostrarme, y cuando sacó allí una cuchilla de afeitar porque quería cortarse las venas y no quería más vivir en este mundo, con 10 años. Mi coro, que cantamos, glorificamos a Dios, que salimos a diferentes viajes, pero aún en mi coro, en mis ovejitas, ahí encontré una persona que ya no tenía esperanza, que quería quitarse la vida, y eso me preocupó en gran manera. Por eso, queridos hermanos y líderes que me escuchan, en el tiempo de Jesús, cuando había melancolía, disgusto, tristeza, desconfianza, el Señor Jesús cantaba para allí hacer mejor el proceso, para que la atmósfera fuera mejor y llena de esperanza. Y hoy en el 2025 debemos hacer lo mismo que hacía el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque una de las causas del suicidio, entre varias cosas, es no tener esperanza. Y cuando tú, querido músico, cantas para el Señor, cuando tocas un instrumento para el Señor, tú compartes esperanza con el mundo. Tú haces lo mismo que el Señor Jesús, alegrar a esa gente en la iglesia o fuera de la iglesia que está estresada, que está incómoda, que está infeliz, y hasta aquellos que se quieren suicidar. Por eso el hecho de venir a cantar acá, de tocar un instrumento, no es solo hacer música, es arrebatarle almas al enemigo del Señor.
Por eso prepara espiritualmente, musicalmente tu canto, tu instrumento, para que pueda ser utilizado con poder, como el Señor Jesús lo hacía, y así arrancarle de las manos del enemigo almas a Él y llevarlas a los pies de Cristo Jesús y compartir esperanza. Pero el Señor Jesús, después de su adultez, comenzó ahora a hacer un ministerio. Y dice allí el deseo de toda la gente, es página 626, y también en el Salmo 113 y 116 y Mateo 26:30. Antes de salir al aposento alto, el Salvador entonó con sus discípulos un canto de alabanza. Su voz fue oída, no en los acordes de alguna estrecha triste, sino en las gozosas notas del cántico pascual. El Señor Jesús realizó un ministerio con sus discípulos, que partió el mundo en dos, que conquistó el mundo para conocer su santo nombre, pero también le enseñó a sus discípulos a cantar, a alabar el nombre de Dios. Tomaba la iniciativa de cantar a su Padre Celestial. Hoy, apreciados pastores y líderes, ancianos, deben ustedes también preocuparse, porque la iglesia, las asociaciones, conferencias, uniones, puedan también conocer más de la música y la adoración. Profe César, es que yo no soy músico, yo no canto, no importa, pero tú eres el líder. Y así como Jesús tenía un ministerio, era el director de ese ministerio, hoy tú de alguna manera también tienes que motivar a tu feligresía, distrito, campo, a que canten. Si tú no lo sabes hacer, llama a alguien que lo haga, llama a alguien que capacite. Tú puedes ser un gestor de también hacer lo que Jesús hacía como buen administrador, que era enseñar a sus discípulos a cantar y a alabar. Entonó con sus discípulos un canto de alabanza. Pero finalmente el Señor Jesús tenía una misión. Algunos se preguntan, ¿por qué no tuvo hijos? Porque Él sabía que venía una misión a morir. Si hubiese tenido hijos, hubiese sido un irresponsable, porque dejaba a la familia allí sin su padre. Pero Él tenía una misión clara, entre otras cosas que no aplicaban para tener hijos y otros datos. Él tiene una misión clara de venir a este mundo a morir por los seres humanos. Así que en la crucifixión también hubo espacio para que Él se relacionara con la música. Deseado de toda la gente, es página 633. Jesús confió en esta palabra y no dio a Satanás ventaja alguna. Cuando iba a dar los últimos pasos en su humillación, cuando estaba por rodear su alma la tristeza más profunda, dijo a sus discípulos: viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. El príncipe de este mundo es juzgado, ahora será echado. Con ojo profético, Cristo vio las escenas que iban a desarrollarse en su último gran conflicto. Sabía que cuando exclamase, consumado es, todo el cielo triunfaría. Su oído percibió la lejana música y los gritos de victoria. Qué increíble y tremendo este texto. Es decir, el Señor allí en su crucifixión fue muy doloroso, cargaba con el peso del pecado de todo el mundo, hasta el punto de decir: Padre, ¿por qué me ha desamparado? No es que confiara de su Padre, sino que tenía todo el peso del pecado. Pero aún allí en su crucifixión pudo escuchar la música que se percibía. Puso su oído, percibió la lejana música de triunfo que iba a obtener, y la música le dio motivación, le dio ayuda, ánimo, inspiración para seguir adelante con esa prueba tan terrible cual ningún ser humano ha vivido antes. Su oído percibió la lejana música y los gritos de victoria en los atrios celestiales. Él sabía que el toque de muerte del imperio de Satanás resonaría entonces, y que el nombre de Cristo sería pregonado de un mundo al otro por todo el universo. Alabado sea nuestro Padre Celestial. Qué bello. En momentos difíciles podemos inspirarnos en un canto, recordar un canto de victoria, recordar esas lindas palabras de la melodía que nos pueden llenar de motivación para continuar en este mundo de peregrinación. Pero algo interesante podríamos preguntarnos, y es: ¿por qué a Jesús le agrada tanto el canto de sus hijos del planeta Tierra? Es decir, el mejor cantante adventista de todo el planeta Tierra, ¿en qué se puede comparar musicalmente a un ángel?
Otra pregunta: si Jesús recibe la música de los ángeles en el cielo perfecta, sin mancha, con buena armonía, melodía, instrumentos perfectos, entonces ¿cómo puede recibir la música del planeta Tierra, que por más que nos esforcemos y tengamos maestría y doctorado, no podemos alcanzar esa adoración? ¿Será que Dios sí se agrada de eso? Oh, ¿saben por qué? Porque el Padre no envió a su Hijo Jesús a morir por los otros mundos. Vino a morir por el planeta Tierra. Así que cuando el planeta Tierra canta, aunque con nuestros defectos y pecados, ese canto es significativo, es importante, porque le recuerda la muerte de su Hijo Cristo Jesús. Los otros mundos no caídos cantan mejor y cantan perfecto, pero no tienen esa particularidad de que Cristo murió por ellos. Así que cuando nosotros cantamos con gozo de alegría, Jesús se alegra de ese canto y dice: valió la pena morir. Por eso morí en la cruz del Calvario, para escuchar esos cantos de victoria y de anhelo para pronto reconciliarnos nuevamente en la patria celestial. Por eso es tan significativo cantar. Hermanos, líderes, jóvenes, cantemos en la iglesia, en el momento de alabanza, para que podamos juntos iniciar ese proceso que empieza en la tierra y termina en el cielo, de alabar a nuestro Señor. Pero Cristo muere y posteriormente, como se había prometido, Él resucita, y en la resurrección, Deseado de toda la gente, es página 770, dice lo siguiente: con las manos extendidas para bendecirlos, como si quisiera asegurarles su cuidado protector, ascendió lentamente de entre ellos, atraído hacia el cielo por un poder más fuerte que cualquier atracción terrenal. Y mientras él subía, los discípulos, llenos de reverente asombro y esforzando la vista, miraban para alcanzar la última vislumbre de su Salvador que ascendía. Una nube de gloria ocultó de su vista, y llegaron hasta ellos las palabras: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mientras la nube formada por un carro de ángeles le recibía, al mismo tiempo flotaban hasta ellos los más dulces y gozosos acordes del coro celestial. Amén. Cuando se creó este planeta Tierra en Job, hubo música, pero también cuando el Cristo nació, hubo una serenata. Pero también cuando Cristo ascendió al cielo, los discípulos pudieron ver nuevamente esa estrella, esos ángeles, ese coro celestial cantando de victoria. Y muy pronto, cuando Cristo venga, vamos a escuchar también una música sin igual. Qué lindo saber que el Señor Jesús utiliza la música como medio eficaz para llevarnos al verdadero fin, que es su santo nombre. Pero todo lo que les he mencionado ya pasó. Es historia, importante, pero es historia. Ahora, ¿qué se avecina para ti y para mí en este mundo? ¿Qué es lo que viene a continuación? Dice allí, Deseado de toda la gente, es página 774. En su segunda venida se oirá en los acordes más diáfanos y sublime el canto de esperanza y confianza. Y el texto sigue diciendo, aunque no está ahí: cual oído mortal, a no ser por visiones que haya escuchado en el cielo. Es decir, cuando venga muy pronto Cristo Jesús, escucharemos una armonía, una melodía, unas voces, unos instrumentos, cual nunca habíamos escuchado antes, porque Cristo viene pronto, que antecede la venida de Jesús, y podemos escuchar esa preciosa música. ¿Se imagina? Si escuchamos filarmónicas, orquestas, cantantes bellos en este mundo, imagínense todo lo que vamos a encontrar cuando Cristo venga y durante. Deseado de toda la gente, es página 774. En la resurrección, los cantos de triunfo se mezclarán con la música de las arpas angelicales. Va a ser una fiesta sin igual, el cual la música va a cumplir un papel importantísimo allí mientras viene Cristo Jesús. Qué bello y qué lindo lo que vamos a encontrar. Y quiero comentarles que este servidor es adventista de cuarta generación. Mi bisabuelo, Marcelino Gualteros Ortegón, nació en 1897. Se bautizó en 1968 en la iglesia adventista del séptimo día, casado con mi bisabuela María Penagos. Ellos tuvieron a mi abuelita Graciela Gualteros Penagos y quien se casó con mi abuelo Ángel Beltrán. Ellos tuvieron a mi mamá, que se llama Graciela Beltrán, y se casó con mi padre Eduardo Martínez.
Y ellos en su amor tuvieron a este morenazo. Allí nací finales de los 80, 1989. Pero lo que quiero rescatar es a mi abuelo. Mi abuelo Ángel Beltrán fue un niño que lastimosamente los grupos al margen de la ley en el Tolima Grande, en Colombia, asesinaron a su familia, los maltrataron y tuvieron que huir de la guerra. Así que como pueden ver ahí, eso fue una fiesta de cumpleaños. Mi abuelo casi siempre mantenía un rostro triste, con pesar por toda la situación que le ha pasado a él en la vida. Y cuando llegó el COVID en el año 2019, mi abuelo en esa época de 83 años tuvo que literalmente esconderse en una de las habitaciones de la casa familiar. Así que mi abuelo duró allí 7 meses encerrado en ese cuarto. Cuando después de la pandemia me encuentro con él, nos saludamos, nos abrazamos y le dije: abuelo, ¿cómo estás? Y me dice: muy bien. Yo le dije: abuelo, ¿qué has hecho todo este tiempo? Y me contó que ese último sábado, como no podía ir a la iglesia, estaba en su cuarto frío, prendió la televisión, puso allí el canal adventista 3ABN Latino y pudo entonces adorar allí, pasar un sábado espectacular, relacionarse con la iglesia, y era lo único que podía hacer. A mí me pareció muy curioso lo que él mencionó. Yo le dije: abuelo, cuéntame más. Y él me dice: sí, mi hijo, había unos instrumentos, una cascada. Y yo le dije: abuelo, eran una orquesta de niños en un paisaje y con unas vacas. Sí, eso era. Y yo le dije con una sonrisa en mi rostro: abuelo, era mi ministerio, el ministerio Chofar, que estaban pasando nuestra producción ese sábado en 3ABN Latino. Él hizo algo que normalmente no hacía, sonrió, se puso feliz. ¿Eras tú, mi hijo? Yo le dije: sí, era yo, abuelo. Y nos abrazamos y nos alegramos de que le haya podido acompañar por lo menos de forma virtual. En ese instante me entrega un dinero para darlo a ProTemplo, a 2 iglesias, porque él dijo: si Dios me saca de esta pandemia y puedo salir nuevamente, yo le prometí este dinero. Hizo la promesa y la cumplió. Así que en ese momento nos despedimos. Y quiero decirles que fue la última vez que yo vi a mi abuelo Ángel Beltrán. Esa semana vino alguien a hacer unos arreglos en la casa y no volvió de construcción. Y cuando no volvió fue porque ese joven tenía COVID y mi abuelo fue contagiado y murió. La última vez que pude ver a mi abuelo Ángel Beltrán. Pero me llena de gozo, de alegría, que en su último sábado de consagración o de comunión con Dios le pude acompañar por medio de la música, por medio de las producciones audiovisuales. Y esto lo conecto con la promesa de Isaías 26:19, mensajes selectos, tomo 1, página 358 y 359. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo. Cuando Cristo venga por segunda vez, Él va a decirle a los muertos que estuvieron allí durmiendo: levántense, y va a hacer un coro celestial con ellos. Va a resucitar a tu padre, a tu madre. Va a resucitar a tu hijo, a tu hija. Va a resucitar a mi abuela Graciela y a mi abuelo Ángel Beltrán. Va a hacer un coro con ellos. Va a ser un canto significativo con todos los que murieron en su nombre, y va a ser algo muy especial poder verlos cantar a ellos. Imagínense, después de estar muertos, resucitar. ¿Cómo será ese gozo de cantar? Pero también nosotros tendremos gozo de ver ese ser querido, amado, que ya no tenemos en este mundo. ¿Has perdido un familiar? ¿Te duele que ya no está tu hijo, tu hija? ¿Te duele ya no tener a papá y mamá junto a ustedes? ¿Te duele que tu esposo o esposa ya no esté? Cristo viene pronto, más de lo que pensamos. Y cuando Él venga, los va a resucitar y va a hacer un coro con ellos. Pero ustedes podrán decir: profe César, mi hijo o hija o familiar no murió en Cristo Jesús. Bueno, tengamos la fe de que de alguna manera, así como el ladrón en la cruz, la mamá pensó que
iba a morir de la peor forma y allá crucificado en el último instante pidió perdón a Cristo y estará en el reino de los cielos. Posiblemente puede ser lo mismo que va a pasar con tu hijo, hija o familiar. Por eso hoy confiemos en el Señor, alabemos su santo nombre y también proclamemos que Él viene pronto, porque muy pronto cuando Él venga va a resucitar a esos seres queridos, los va a hacer cantar y cantaremos todos por la eternidad. Oremos. Padre bueno, muchas gracias te damos porque en este seminario hemos analizado la vida de tu Hijo amado Cristo Jesús. Mantuvo comunión con el cielo. Mantuvo, Señor, firme en la palabra de Dios con la música, venció la tentación, sirvió a los demás, comunicó esperanza, se ayudó en momentos difíciles y finalmente, Señor, cuando Cristo venga por segunda vez, resucitará a ese hijo o hija que ya no está, a ese padre y madre que nos hace falta, a ese abuelo o abuela que ya no están y sobre todo también resucitará la esperanza para vivir por la eternidad. Yo quiero estar ahí, Señor Jesús, y espero y aspiro que todos los que están escuchando este mensaje podamos consagrarnos a Cristo para poder ver esa resurrección y alabar todos por la eternidad. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos. En Cristo Jesús, ayúdanos a ser verdaderos adoradores. En tu nombre, amén. Porque reavivamiento y reforma también es música.